Perfecto, ya casi estamos. Bueno, pues bienvenidos. Creo que también anda por aquí Claudia. Eh, Esto de las nuevas tecnologías, estamos todos ahí aprendiendo, haciéndolo cada vez de la mejor manera posible. No es algo que está en nuestra mano ya que no somos millennial, pero sí que lo bueno es que nos podemos ir actualizando, ¿no? Como pone ahí, el mundo está en nuestras manos en el momento que vamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos y ahora lo que más amerita es ponernos en contacto, ¿vale? Voy a comenzar ya. Cualquier cosa me escriben y voy a ir mirando a cierto ratito, voy a ir mirando el chat para ver qué mensajito hay, si es que hay alguna pregunta. Bueno, pues voy a comenzar a- desde este momento, porque si no, sabes que no nos va a dar tiempo a tocar los temas, lo cual es muy importante para mí. Es como les decía en la sesión anterior, esta es la segunda, así que hay una grabación también para quienes querían conocer en más profundidad solo sobre inteligencia emocional, pero en el que son las emociones básicas, hay una grabación. Bueno, pues me presento antes de comenzar. Bienvenidos a esta sesión de gestión emocional. Vamos en la segunda. Hoy día, pues me quiero presentar. Algunos me conocen por familiares, amigos y otros que también están aquí porque quizás le llegó el enlace para estar en esta reunión. Eh, Mi nombre es Priscila Zavala, soy mamá de un joven ya, que casi tiene 20 años. De profesión soy psicoterapeuta, coach, formadora de cursos de inteligencia emocional, de ahí que sale toda esta pasión y ya hace 6 años que estoy dedicada 100% a esto, pero comencé a estudiar con 17, bueno, en psicología aquí en Arica, pero luego me fui y yo creo que eso es lo que más ha sido, lo que me ha llevado a entender que tengo que conseguir herramientas para poder sobrevivir en un mundo tan diverso y distinto cuando tú te vas fuera de tu país, ¿no? Y donde tienes que aprender técnicas también de habilidades sociales para poder sobrevivir cuando tú no tienes más familia que un hijo pequeño y entonces tienes que trabajar y otra vez hacer redes y otra vez volver a creer en ti, tener confianza pese a las situaciones que a veces son críticas. Las situaciones críticas de un inmigrante, las situaciones críticas de llegar justo en un momento en que el país estaba en España, precisamente estaba en una crisis muy grande inmobiliaria. Entonces, claro, son varios factores que vamos a tener que tomar en cuenta que suceden en la vida cotidiana, como ahora que hay un factor extra que es la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, tengo también otras pasiones, soy directora de 3 proyectos profesionales que son de mi mentoría, digo yo, que es terapia integral, psicoenergía PAE. Desde que nace ese, hablamos de la forma holística de entender el ser humano y de poder ayudarlo en esos momentos, ¿no? Que está en una situación de crisis y de acompañar sus procesos. Liderazgo emocional emprender, que también me puedes encontrar allí, y bueno, finalmente Red, que también estoy montando ahora, ¿no? Fundadora de 2 asociaciones que son parte de mi estudio y de mi desarrollo personal, ¿no? Que es Codpa Valle Querido, que es una asociación que se fundó en el 2006 y continúa trabajando y moviliza mucha gente. Y la otra es cuando estaba en el mundo del Yeura, en el mundo educativo, de tiempo libre, que allá en España pues formamos en Barcelona una asociación que se llama ELNA, Eduquem la Nostra Autoestima, que en catalá, en catalá sí, en castellano sería Eduquemos nuestra autoestima. Es fundamental entender que la educación emocional ahora mismo es prioritario y la forma en que podemos salir adelante en toda situación y en toda área de nuestra vida. Hay falencias, hay bastantes situaciones por resolver a nivel educativo en general. Yo como llevo 16, 15 años ya en Europa, realmente veo que no es un tema solamente de Chile, sino que es un tema a nivel mundial, ¿no? El sistema educativo tiene que cambiar urgentemente ya
y ahora mismo con las nuevas tecnologías y la era digital, esto nos está pidiendo un esfuerzo mayor a todos quienes pues somos un poquito más mayorcitos, ¿no? Y nos cuesta entender nuevos parámetros de educación desde la neurociencia, desde todas las investigaciones que surgen en los últimos 15, 20 años, 10 años. Es impresionante lo que podemos llegar a conocer sobre nuestro traje humano. Digo, nosotros somos seres humanos que tenemos un traje humano, ¿no? Este traje, pues ahora tenemos mayor información, así que vamos a utilizar un poquito. No puedo tocar todos los temas como me gustaría. Lo que más me está costando en estas cápsulas de aprendizaje es acotar la información. Así que vamos al asunto. Eh, Hoy día, una de los parámetros que queríamos tocar, el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, a mí como me van apareciendo cada uno que va entrando, de repente las cámaras se me van moviendo. Yo intento reeducarlo para que se vea por lo menos la pantalla y la diapositiva, ¿vale? Seguimos. El tema de la inteligencia emocional es muy amplio, eso lo explicaba también la vez pasada. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta acotar el tema e ir achicando qué vamos a trabajar hoy, ¿no? La gestión emocional, la propuesta de ahora era cómo sobrevivir en momentos de crisis. En este nuevo ciclo que estamos viviendo, el mundo entero, ¿no? Está cambiando todo. El modelo de negocio, está cambiando los modelos de educación, los modelos de empresa, la forma en que tú emprendes, los modelos que tienen que ver con los estilos de vida, estamos todos enclaustrados. De hecho, España hoy día, después de 47 días, recién comienza a salir a la calle. Y nosotros mismos aquí en Arica, pues estamos pasando esto, ¿no? De que está todo muy movido, llevamos eh, con los profesores desde el día 13, 16, creo ya, sin clase, los niños en casa, y esto genera todo un ambiente y una situación que está desbarajustando lo que nosotros tenemos como rutinas diarias, ¿no? Este cambio en todos los ámbitos, incluso en el mercado laboral, va a significar que tendremos que desarrollar muchas habilidades para poder también en la búsqueda activa de empleos. O sea, toda una situación que se está generando ahora mismo a nivel mundial. Los 9 tips, hola Ángela, bienvenida. Los 9 tips que vamos a hablar hoy específicamente es de regulación emocional. Entonces, el ejercicio de regulación de las emociones tiene que ver también con el mindfulness, con la visualización y con técnicas, terapias cognitivas de tercera generación. No voy en lo posible no ser muy técnica, porque la idea es que se entiendan estos conceptos y no traer más dolor de cabeza. Pero para que vayan, si alguien quiere profundizar un poquito más, vaya un poco entendiendo de qué línea estamos hablando y por qué utilizo este tipo de terapias o estudios, investigaciones, porque es la forma de que yo puedo entender cómo funciona mi traje humano, cómo funciona mi mente, cómo funcionan las emociones en mí particularmente, ¿no? Y en cada uno de nosotros. Eh, la respiración consciente y el mindfulness son las terapias que son asiáticas, son orientales y que llevan realmente siglos, podemos decir hace antes de Cristo, ¿no? Pero que en los últimos 50 años se han investigado y que gracias a lo que hay avance en tecnología, pues podemos ver los efectos que produce específicamente en el cerebro a la hora de meditar, a la hora de gestionar terapias que tengan que ver con la gestión de la ansiedad, del estrés. De hecho, vivir el presente, ¿no? Hablamos también de cómo volver a la hora. En fin, es un mundo muy grande que vamos a ir tocando poquito a poquito a medida que avancemos. También hoy voy a hablar desde el plano. La vez pasada hablamos un poquito del tema del cerebro triúnico, ¿no? Lo voy a mencionar luego también, de las teorías, ¿no? Esta de que somos hacedores de cerebro y que hay tres niveles, ¿no? 3 capas en nuestro cerebro y que creemos precisamente, la gente de neurociencia cree que va a haber
una cuarta capa que se va a ir generando, ¿no? Nuestro cerebro está creciendo a medida que vamos evolucionando. La primera es el cerebro primitivo, ¿no? El cerebro emocional, y el cerebro, la parte del neocórtex, que es la parte más evolucionada. Bajo ese parámetro de cómo es el cerebro y cómo funciona, está también en la parte, gracias a que comenzamos a hablar, se fue evolucionando el cerebro, ¿no? El parámetro, como yo mido el tema de la parte biológica, fisiológica de la emoción, es entender que tenemos tres pilares a la hora de que nos mueve por dentro, ¿no? La emoción, la acción, el pensamiento. El pensamiento, algunos le llaman también pues el sistema de creencia, el mapa conceptual. Todas las ideas que hemos adquirido durante nuestro desarrollo. Desde que estamos en el vientre, y si nos hablaba mamá, hasta que a la edad que tenemos ahora. Y luego el otro campo, ¿no? El otro punto es las emociones, que son químicos y fisiológicas. Por lo tanto, no existe una persona que no sea emocional. Que se dé menos cuenta es muy probable, pero que tiene emociones, todos tenemos emociones, parte de nuestra fisiología. Luego, a nivel de comportamiento, la conducta, estos tres primas juegan a la vez. Yo pienso, yo siento, yo hago. Entonces, muchas veces pasa que yo hago, pienso porque tengo que hacer, pero no siento que esté haciendo algo correcto. Y empiezan las incoherencias, ¿no? Los sentidos, las disonancias cognitivas que le llamamos también, ¿no? Esa sensación de que estoy en el trabajo que no me gusta, pero tengo que trabajar para ganar dinero. Y ahí me quedo. Y no cambio. Y me empieza a generar emociones por dentro, ¿no? A grosso modo, ¿no? Una de las tantas problemáticas sociales que tenemos. Pues del tema de la inteligencia emocional, hoy día vamos a seguir achicando el grupito que vamos a trabajar hoy. La mente, la emoción y el comportamiento, que serían estos tres pilares que he mencionado, ¿no? Pensamiento, emoción, acción, son los pilares de la conducta humana. Y esto hoy día en la vez pasada también trabajamos en este grupo, hoy día vamos a retomar un poquito más en este mismo grupo. Nos sigue pendiente todavía la parte de los pilares de la inteligencia emocional. No está separado uno de otro, está interrelacionado. Pero si yo me tengo que hacer 40 minutos de motivación, lo podría hacer, solo un taller de eso. Entonces, para que tengan una prisma de que la motivación, la autoestima, la autorregulación, el autoconocimiento y habilidades sociales son los pilares de la inteligencia emocional. ¿Vale? La comunicación intrapersonal, interpersonal, tipos de comunicación es otro ámbito también de la inteligencia emocional, que son los procesos internos. O sea, en todo momento estamos hablando de qué pasa conmigo en mi interior. Y detenernos a pensar en eso es una tarea que no la tenemos cotidianamente, porque las rutinas nos llevan continuamente a hacer, somos hacedores. Así como somos hacedores de cerebro, también somos hacedores. Estamos continuamente distrayéndonos con una y otra tarea, y mientras más responsabilidades y roles tengamos, es más difícil detenernos a tomar conciencia de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo, ¿no? Una de las ventajas de ser un mamífero evolucionado, que nos diferencia de los otros mamíferos, porque no dejamos de ser otra especie de animal, es que tenemos autoconciencia. Entonces, ¿qué pasa con la autoconciencia? Como estamos llenos de información, es así, la cabeza llena de información, estímulos, venta, compra, ideas sobre lo que es ideal de vida, pues no nos detenemos a tener autoconciencia, que es lo que nos diferencia de otra especie humana. Para mí es súper importante. Hola Ronald, hola Lili, siguen entrando, voy a seguir avanzando. En este prisma de la mente y los pilares de la conducta humana, vamos a incursionar un poquito más hoy, ¿no? El mapa conceptual que manejaremos hoy, así como hay tanta información sobre todo, lo que es inteligencia emocional y las ideas, trabajaremos sobre la autoobservación. La dinámica de hoy será la autoobservación. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender a cómo tenemos que autoobservarnos. Y desde ahí yo voy a poder saber cómo puedo, una vez que conozca cómo es la emoción dentro de mí,
voy a poder autorregular y tener entonces alfabetización emocional, ¿vale? Eso es súper importante. Es muy importante darnos cuenta de que todo esto es un proceso interior y si no me detengo a observar, pues entonces no voy a saber nada de mí, nada nuevo, sino que voy a seguir con las ideas que tengo sobre mí y a veces es un tema de percepción el conflicto que tenemos, y no es un tema de que ni seas mala o buena persona, es una percepción que yo tengo de mí misma o de ti mismo. Entonces, dentro de los parámetros de código de bienestar emocional y de autocuidado, eh, hablábamos de los sucesos que ha desencadenado la emoción. O sea, para autoobservarnos y aprender a autoobservarnos, tenemos que ser capaces de entender qué es lo que está generando esa emoción, qué desencadena esa emoción. Si es tristeza, si es alegría, si es asco, si es rabia, qué estímulo lo está desencadenando. Es la primera forma que tenemos que ver. Luego, la interpretación de la situación. Si hay una situación que me estimula una emoción, ¿qué interpretación le doy yo? ¿Por qué, por ejemplo, una situación neutra, ¿no? A veces ante una persona que llega ofuscada, puede que una otra, la reacción sea, bueno, ¿a este qué le pasa, no? Debe tener algún problema. Otro simplemente viene y reacciona con ira. Bueno, ¿tú por qué? Y empieza a reaccionar doblemente enfadado, ¿no? Entonces hay una interpretación personal sobre ese enfado, sobre ese factor emocional externo que refleja en mí algo. Esta interpretación es subjetiva. Y entonces hay que tener en cuenta que hay una interpretación de mi mente, de lo que yo entiendo que es la ira, la rabia, los buenos tratos. En todo momento yo soy la que estoy procesando y pensando, eh, esto viene conmigo o el otro trae su carga, ¿no? Su historia, su mundo interior. Y bueno, la historia previa al evento, ¿vale? Puede ser que yo no sea tan reactiva a los gritos, porque en realidad no vienen conmigo, la otra persona está en un momento ofuscado, ¿no? No, quizás con otros temas. Pero puede ser también que al momento que yo escuche un grito o un tono demasiado alto, a mí me genere miedo, pánico, no sé reaccionar, me quedo paralizada. Entonces, ahí ya hay una historia previa que no tiene que ver con el evento que está pasando en el momento, sino que con mi situación que pasó antes, en el pasado, algún recuerdo, alguna experiencia que es mi historia previa ante lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y eso aumenta la vulnerabilidad para responder emocionalmente. Porque a veces es como te expones a una situación angustiante o viene una situación que no te esperas y, por ejemplo, te roban y tú vienes, así como te están intentando quitar la cartera, va y mandas un manotazo o tiras el carterazo. Sin embargo, a otra persona o en otro momento de tu vida, a ti mismo, te van a robar y tú te quedas paralizada, con una sensación de pánico tremendo que no puedes hacer nada. Y en otra ocasión quizás sales corriendo detrás del hombre que te quitó la cartera para que te la devuelva. Esas son las reacciones del miedo, ¿no? Pero tiene que ver con la forma de mi vulnerabilidad, de mi historia previa sobre una emoción. La experiencia subjetiva, incluyendo la sensación física provocada por la emoción. O sea, yo tengo que ser capaz de distinguir que cuando estoy sintiendo, qué efecto produce en mí la emoción. Me está acelerando el corazón, me duele la garganta, se ponen tiesas mis musculaturas, las manos, las extremidades. Esa experiencia subjetiva de cómo vivir la emoción, ¿vale? Incluye sensaciones físicas, por eso autoobservarse es tan importante, ¿no? Los efectos secundarios de la propia emoción. Este es súper interesante darse cuenta porque a veces la propia emoción crea otro tipo de acontecimientos que efecto. Por ejemplo, yo tengo miedo
una cosa es tener, estoy hablando de las emociones básicas de forma muy general porque la clase pasada, la podéis ver el vídeo, hablamos de cada emoción y de las 5 emociones básicas. Igual ahora las volveré a tocar un poquito, pero basándonos en estas ideas, ¿no? De emociones básicas como el miedo, la tristeza, la rabia, que son 3 grandes prismas que todo el mundo lo experimenta, ¿no? Me puede generar, además de sentir la emoción, en otras funciones de mi vida me está afectando, como ya no puedo conducir, ya no puedo salir a la calle, ¿no? Las diferentes fobias que a veces en el mundo ya de la psicopatología se llega hasta allí, pero antes de llegar a ese cuadro hubieron otras señales, ¿no? Luego, lo importante de toda esta autoobservación y saber cómo mirarse, qué es lo que está pasando a nivel emocional con cada uno de nosotros, ¿vale? Es importante comprobar los hechos, porque en todo momento estamos hablando de interpretaciones. La emoción normalmente es una reacción a, un, a, una, a una interpretación. Entonces, desde la perspectiva de la terapia dialéctico-conductual, una de las propuestas, ¿no? Es que nosotros seamos capaces de verificar los hechos, los sucesos o eventos, como le queramos llamar, ¿no? Comprobar la veracidad de estos nos permitirá modificar estas activaciones. Eh, Conocer realmente, ¿no? La situación concreta que está estimulando aquella emoción y luego también conocer que dándose cuenta de que es una interpretación de la situación también, que existe esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, pues los módulos de la terapia dialéctico-conductual parte de la premisa de que las personas cuando se sienten mal lo hacen en general por buenas razones y no por percepciones distorsionadas de la realidad o de los eventos. Es por ello que de la mano de controlar y de este proceso, ¿no? De autorregular las emociones que estoy sintiendo, es también, sería a través del control de la situación que existe en realidad afuera, ¿no? Ahí ya entramos en otro ámbito que también tiene que ver, cuando hablamos de interpretaciones, ¿no? Hablamos también de la información genética que contamos, toda la información que traemos en nuestras células, las historias previas de nuestro sistema familiar, nuestra educación, las diferentes variables que hemos vivido a nivel social a medida que nos hemos estado vinculando con diferentes personas en nuestros periodos, diferentes etapas de crecimiento. Entonces, todas esas variables hacen que nuestro mapa conceptual, la mente, los pensamientos, también tengan una jerarquía o una forma de categorizar las cosas que están determinadas por nuestra cultura y sociedad, ¿no? Entonces, es súper importante tener conciencia de esto porque así también nos ayuda a entender cómo mi percepción de la realidad puede no es que esté distorsionada de acuerdo a mi contexto, pero simplemente no necesariamente puede ser la única realidad. Y también es una forma de comprobar cuando un hecho es concreto y real a una percepción de algo. Sería entonces lo fundamental de todo este tema es darse cuenta que una cosa es observar la información que te da la emoción sobre el acontecimiento que estás viviendo y que probablemente para controlar la emoción también habría que darse cuenta si puedes controlar las situaciones que existen en relación a esta emoción. Mm, Eso es un paso súper importante porque te da a entender realmente qué es lo que está allí que quizás habría que modificar si está en tus manos, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, es verdad que uno puede decir, vale, todos en este momento estamos en un plano de que el miedo a ser contagiado, ¿no? Y volvemos al punto de que ese miedo es un miedo que se infunde a través de toda la información que hay y bajo hechos concretos de la cantidad de contagios que hay a cada día
y de lo riesgoso que está siendo para algunas personas, ¿no? Y que realmente lleva a la muerte a un gran porcentaje de personas que está pasando en diferentes partes del mundo. Pero, ¿cuál sería la situación en concreto en mi caso, ¿no? Yo tengo que llevarlo a mi plano personal y decir, bueno, pues yo tomo estas medidas, ¿no? Entonces ahí ya estoy haciendo algo en función de mi situación, de este evento, que es la manera como acotar y poder tomar el control respecto a una cosa que realmente, un virus que yo no manejo y que yo no he inventado la vacuna para sanarnos, ¿no? Pero sí puedo tomar todas las medidas para el autocuidado, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos tres parámetros que hemos estado hablando, ¿no? Pensamiento, acción y emoción, como tres ejes fundamentales de la conducta humana, procesos internos, interrelacionados. También los planteábamos, ¿no? como tres niveles biológicos, ¿no? Vuelvo a retomar este punto porque creo que hay que profundizar un poquito más, que fue algo que mencioné también la vez anterior en la primera sesión, el tema de los pensamientos, porque creo que falta entender, ¿no? Dos puntos importantes, ¿no? A nivel de pensamiento, como estábamos hablando, ¿no? La influencia que tiene la cultura, los procesos personales, las experiencias personales respecto a, a la vida que yo he desarrollado, los ejemplos que he observado, ¿no? Porque hay un periodo muy grande desde en nuestra infancia, que es el aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje a través de la observación, el modelo de imitación. Todo esto que es un proceso mecánico inteligente en nuestro traje humano, eh, por eso los niños aprenden a comer, disfrutan de los sabores que disfrutan. Todo esto es parte de la mecanización que tiene el traje humano como un sistema inteligente, ¿no? Que ahorra energía. ¿Qué pasa con esto? Que se suman también otras variables que son de nivel inconsciente, ¿no? Desde el parámetro cognitivo, conductual, emocional, en realidad se entiende la parte inconsciente como la cantidad de información que se puede medir, ¿no? Que hay una cantidad eh, de movimiento en el cerebro, por decirlo de una forma más simple, que puede ser, por ejemplo, que uno tiene por la forma en la utilización de las palabras, en el caso de las mujeres, ¿no? Que ya se sabe a nivel de neurociencia que nosotros, por ejemplo, las mujeres desde que son pequeñas, sus primeros 2 años de vida, dicen alrededor de 2.000 a 3.000 palabras ya. En cambio, los hombres el 50% menos. Em, su comunicación es más bien con sonidos, con ruidos, no, y eso hace que nosotros también tengamos más en el campo, en el mapa conceptual, tengamos una cantidad de categorizaciones y semánticas en el área, no sé, el área de Broca. Hay diferentes zonas de nuestro cerebro que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Porque entonces para entender cómo la cabeza, cómo nuestra mente, nuestro cerebro recurre a mecanismos para que sea un sistema energético de ahorro de energía, ¿no? Tiene mecánicas automáticas. Entonces somos nosotros los que tenemos que disfrutar de aquello, ¿no? Ser capaz de vernos cómo funciona nuestro cerebro y utilizarlo a nuestro favor, pero también darse cuenta cuando esto nos está jugando en contra. Por ejemplo, una mecánica fácil de entender, ¿no? Es cuando uno aprende a conducir. Las primeras clases de conducción estás con pánico, asustada, no sabes si vas a atropellar a alguien, si te vas a chocar, bueno, los diferentes temores que te pueden dar al momento de subirte a un coche, ¿no? Y aprender a conducir, el nivel de atención que pones. Y luego a medida que vas conduciendo, pues hasta
pones música, ya no miras, ya vas de forma automática. Todo el movimiento que hacías de ajustar el asiento, el cinturón, el espejo, ¿no? Todo eso se vuelve mecánico y ya no necesitas pensar para hacerlo, ya el cerebro por sí solo lo hace. Esto pasa con nuestra cabeza a nivel macro, con diferentes procesos que yo me vuelvo resolutivo como yo sé hacer consciente e inconscientemente, porque mi cerebro empieza a pensar por sí solo, empieza a hacer las mismas mecánicas que conoce. Entonces, esto por un lado también me lleva a tener comportamientos mecánicos porque es lo que conoce. A muchos nos ha pasado que de repente tenemos planeado ir a hacer otra cosa, pero como cada día vamos en dirección al trabajo por las mismas calles, eh, es muy probable que aunque ese día tenías otra idea o tenías que hacer otro recado antes de irte a tu trabajo, pues cogiste el coche y te fuiste directamente hacia tu trabajo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues tu cerebro se puso en modo mecánico. Y así pasa con todas las cosas, ¿no? Nos volvemos mecánicos. Nuestro cerebro es capaz de ver en función de sus propias experiencias. Y eso también afecta nuestro comportamiento. Y a nivel, pues, las emociones también tienen esa misma dinámica, porque no es separado, está todo interrelacionado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acostumbrado a sentir ciertas emociones, muchos investigadores o de ciertos paradigmas también relacionados con la psicología hablan de esa dependencia emocional o de esa necesidad de cubrir esos químicos que no los estoy fabricando y que por eso también recurro a las mismas experiencias para volverlas a repetir. Eh, Aunque corre riesgo, aunque el resultado no sea el óptimo y probablemente conscientemente yo estoy segura o seguro de que no es el camino. Y vuelvo a repetir, es como una necesidad que en realidad es inconsciente y químico. Esto es muy interesante de ser capaz de ver el nivel de fisiología que hay en las emociones y cómo esto a nivel hormonal, de neurotransmisores, crea esa codependencia, ¿no? eh, lo que dice el ciudadano, ¿no? Lo que a veces escuchamos por ahí, ¿no? Esa necesidad de sufrir. Lo que pasa es que es una necesidad de sufrir, sino que no conocemos otra alternativa. Y esto es educación emocional, es aprender a entrenar la cabeza, a entrenar nuestra mente, a entrenar nuestra capacidad de poder discernir de otras maneras, de crear nuevas formas de resolución de conflictos, de desafíos, de situaciones en la vida que siempre se van presentando. Entonces, eh, para eso vamos la propuesta, ¿no?, de hoy era la autoobservación y aprender a autoobservarnos desde aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo podríamos tener en nuestro cuadernito, que había recomendado un cuadernito, donde tomamos las notas, ¿no?, de nuestro proceso de desarrollo de la inteligencia emocional. Pues hacer una tablita, poner ahí en la parte cognitiva, físico y emocional, tres columnas y observarnos durante una semana, observando, por ejemplo, en la parte cognitiva, yo puedo decir el evento que sucedió y qué es lo que pienso respecto a ese evento. En la parte física, qué es lo que hice en relación a ese suceso. Y en la parte emocional, qué es lo que me hizo sentir aquel evento, ¿no? Seguramente, como uno se va observando, van pasando durante el día muchas cosas, aunque estemos en casa o con unas rutinas diferentes, ¿no? También observar qué produce en mí los cambios que hay y cómo lo resuelvo. Bueno, ahí van a ir despertando cosas y el desafío está en autoobservarse.
y realizar este autorregistro en base a tu experiencia diaria. Por ejemplo, podríamos poner otra cuarta columna, ¿no? Donde diga día, no sé, miércoles tanto, y empieza tu trabajo, ¿no? De autoobservación. Eh, Describir y observar son dos procesos distintos y estaríamos ocupando diferentes niveles y diferentes áreas de nuestro cerebro. Por eso es tan importante el hablar de una situación, incluso aunque no haya otra persona, sino que tú lo digas en voz alta. Y también escribir o aprender a describir, etiquetar una emoción y saber comprender qué es lo que estás etiquetando. A veces esto lo pongo siempre como ejemplo porque nosotros tenemos ideas sobre las cosas y a veces nos hemos acostumbrado, es muy probable que lo hemos acostumbrado a no corroborar, a no tener un pensamiento y una incertidumbre, o sea, la capacidad de tener curiosidad de algo y investigar no es muy estimulada a nivel de sistema educativo en general, ¿no? Realmente el sistema educativo está como planteado para que tú vayas por un camino para obtener una profesión y luego trabajes durante el resto de tu vida. Entonces estás alrededor, algunos más, algunos menos, pero el plan es entre los 16 a 22, 25 años estudiando la enseñanza media, básica, media y la universitaria, ¿no? Y luego, pues ya en países más desarrollados está el plan de los máster, los posgrados, los doctorados, idiomas y bueno, todo el nivel que se va ido como elevando, ¿no? Para poder adquirir un trabajo. Entonces, claro, de repente no hay alumnos que se han mecanizado, personas como tú, como yo, que hemos terminado sacando una carrera o que han ido en el camino de esto y aún así que teniendo sus títulos no tienen o no trabajan en lo que estudiaron o se ven en un momento dado que después de trabajar años de repente se plantean que era una profesión que nunca quisieron hacer, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí hay una mecanización, es como un continuo camino para llegar a formar un obrero, un trabajador, una persona que tiene que generar y luego a cierta edad comprar una casa y toda una mecánica social de lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Se está rompiendo toda esa dinámica porque el mercado laboral cambió, toda la situación a nivel educativa se está replanteando muchas cosas, sobre todo en tener una mentalidad de servicio, de habilidad para encontrar y para crear su propio empleo, para emprender, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo va a poder adquirir un trabajo para toda la vida, el mismo. Eso ya es poco viable porque realmente el sistema laboral, el mercado laboral no funciona así y no va a funcionar así porque para eso hay cosas mecánicas que la puede hacer de forma automatizada la diferente tecnología aplicada, diferentes áreas, industrias eh, de comercio, eh, turismo, ya la productividad, sea la producción de lo que sea, es más automática. Entonces todo eso hace replantearnos cosas, ¿no? Que ya las fábricas no van a hacer tanta contrata. Entonces al final tú dices, bueno, ¿dónde vamos a caber los humanos, no? Puede ser que ahora es el momento también de aprender a especializarnos, de realmente ver en qué quieres tú ocupar tu vida, muchas horas de tu vida para generar recursos, para generar tu bienestar, ¿no? Es todo un tema esto, entonces es muy importante conocerse por eso mismo, para sacar el potencial que hay dentro, para conocer realmente lo que tienes dentro, que a lo mejor en un
periodo de tu vida se perdió esa información, ¿no? Y te fuiste mecanizando para pues hacer algo porque es peor no hacer nada, ¿no? O porque te dijeron que había que hacerlo, o porque tú pensaste que eso era lo que querías en ese momento. Entonces, como somos seres que vamos evolucionando y cambiando, de repente esas decisiones a la persona que eres ahora no corresponde y te está trayendo conflictos a ti mismo cuando la vida es tuya. Tú decides qué quieres en tu vida, ¿no? Por lo menos ese es el concepto de autonomía emocional. Bueno, vamos a observarnos entonces. La propuesta de esta semana es poner atención para aprender a autorregular. Primero saber etiquetar la emoción y entenderla. Entonces, por eso es importante también cuestionar lo que yo entiendo por ejemplo, ¿no? Miedo, amor, mm, asco, a tal punto que a lo mejor tengo que ir y volverlo a leer en el diccionario, el significado. Siempre también doy este ejemplo de cuando una vez yo vi una persona estaba asiduamente no discutiendo de mala manera, porque eso es lo otro también, a veces tenemos poca capacidad de discusión. De forma asertiva se puede decir todo, pero era una ocasión en que había una discusión y los gestos y las formas realmente estaban siendo de una discusión con una persona que tenía 30 y poco años pero su actitud y su forma de moverse parecía como de 4 años. Entonces el comentario fue, me inspira ternura lo que estás haciendo. Claro, eso detonó la reacción de la otra persona como no tengas pena de mí, yo no quiero tu compasión, eh, me da raya cuando sienten esa pena por mí y realmente tuve que leer el significado de ternura, ¿no? Porque no estaba dentro del mismo entendimiento de lo que era ternura para la otra persona. Y así se van produciendo los problemas de comunicación, porque no todos entendemos los conceptos, aunque está clarísimo, ese es un hecho concreto. Un hecho concreto, un evento real, es que tú abres el diccionario, buscas la palabra ternura y vas a encontrar un significado. Entonces, ante eso, no hay conjeturas, no hay distorsión de la realidad, ni es así, esto es. Entonces, tú puedes estar cerca de lo que es el significado o haber tenido una connotación personal sobre lo que era la ternura y que a ti te genera, pues, ira. Pero eso es un evento previo que tiene que ver con tu historia de vida, no con la realidad concreta de lo que la otra persona quiso compartir, ¿no? Al hacer un comentario como me inspira ternura. Esto pasa a menudo. A nivel de comunicación, realmente tenemos que observar. Esto de aprender a autoobservarnos también nos favorece a nivel de comunicarnos, ¿no? De poder darnos cuenta cómo hablamos y cómo entendemos las palabras y cómo las usamos. Esto y también es otro mundo muy interesante que ya profundizaremos en un próximo taller también sobre comunicación y porque es muy importante, muy importante. Em, Vamos avanzando en esto de la gestión de las emociones, entendiendo la función que tiene la emoción. ¿Vale? Entonces, hablábamos en la vez anterior de la función adaptativa que tiene la emoción y entonces, claro, también social, la función, si yo me puedo adaptar al medio, si yo también puedo ver que la forma en que yo me relaciono y me genera y mi comportamiento también despierta emociones en el otro,
mi forma de pensar y comunicar ese pensamiento también va a influir en las conductas de los demás. Entonces, además de todo eso, tiene una función informativa la emoción, porque a mí me va a alertar y me va a llevar a prestar atención a las situaciones que podrían ser importantes en mi vida. Por eso, por ejemplo, desde una perspectiva eh, más interesante que es el amor, ¿no? El encuentro con otra persona, los químicos del amor, ¿no? ¿Qué es lo que se dispara cuando uno se enamora por primera vez? Eso me da a entender a mí, hay un estímulo, hay una situación que podría ser importante para mí. Entonces es un momento también de autoobservación. Eh, o, por ejemplo, que cada vez que voy al trabajo, pues no consigo llegar a tiempo, me molesta, me pongo de mal humor. También son señales de que a lo mejor ya no es, eh, hay algo que tengo que resolver dentro, a lo mejor es el trabajo de mi vida y me encanta, pero hay otra situación dentro de mi entorno laboral que puede ser que me esté complicando. Entonces, claro, son variables que uno tiene que observar para poder modificar y para poder autorregular la expresión y la reacción emocional ante ese evento, ¿no? Identificar y etiquetar emociones es la tarea de esta semana y más que nada tener una buena predisposición al cambio, ¿no? Se conoce, bueno, desde que una persona, si estás tú ahora mismo en este taller y estás buscando respuestas y estás intentando conocerte y estás intentando modificar de alguna manera alguna emoción que está ahora mismo en discordancia con lo que es la felicidad, la tranquilidad, la paz interior, seguramente tienes una predisposición activa a querer cambiar algo. Y hemos dicho que cambiar significa o cambiar la conducta o cambiar la forma de pensamiento, los pensamientos que están generando eh, este tipo de emoción, observar la percepción, la forma que estoy entendiendo el mundo, que estoy entendiendo la situación, o directamente trabajar para modificar esa emoción, autorregularla. La buena noticia que hablábamos antes, ¿no? De que como son químicas, es posible intervenir. Entonces, en base a estos factores biológicos, se puede interferir en la sensibilidad emocional, ¿no? Claro que uno puede estar más sensible en un momento que en otro. La intensidad emocional y el tiempo que requiere para volver a la línea base, o sea, el estado emocional regulado. Estos tres puntos es importante a la hora de notar que estamos en un proceso de cambio, que nosotros también estamos a veces más predispuestos según también nuestro estado y nuestro momento en nuestro entorno varía incluso de hoy a mañana, o de hoy en la mañana a la tarde, nada es plano. Un ser humano está continuamente fabricando, imagínense el pensamiento, hay alrededor, ya se sabe, que tenemos alrededor de 30.000 a 60.000 pensamientos diarios. De esos, solo el 5% somos conscientes. 5%. Y por ese 5% estamos escuchando solamente las mismas cantaletas que nos molestan. Si soy más o menos intuitiva y en relación a lo que conozco, podría decir que no dejan de ser 10 temas. Y, y realmente unos 5 lo que realmente te provocan malestar, que tú escuchas que te colocas malestar, que te das cuenta que te colocan malestar.
Y entonces, ¿qué pasa con los otros, no sé, 2.995 pensamientos? ¿Qué pasa con eso, no? Ni siquiera son conscientes, pero están provocando el mismo efecto en tu traje humano. Ese es el punto. Y me gustaría que se entendiera que esas interferencias que puede haber, ¿no? Que son factores biológicos, eh, agudizan. Entonces yo tengo que ser capaz de darme cuenta si en estos momentos es mi momento más sensible a nivel emocional. Esto es una cosa que tampoco no había logrado mencionar la vez anterior. Creo que es muy importante darse cuenta en el estado que está uno para tomar decisiones. Eh, la decisión desde dónde parte, desde el momento más racional y más resolutivo creativo, ¿no? Entonces para eso tengo que estar en calma. La meta de hoy, pues como hemos estado hablando, es aprender a identificar y etiquetar emociones. Tus propias respuestas y ser capaz de describirlas, describiendo el contexto en las que éstas tuvieron lugar. Vamos a trabajar exactamente en esto esta semana. Esa es mi propuesta. Entonces, teniendo en cuenta que las emociones no son, hay un concepto que dice la emoción no es una sola. De hecho, cada pensamiento tienen entre 6 a 9 emociones a la vez. Están interrelacionadas. No tengo tristeza, pero a la vez siento tristeza porque perdí a lo mejor o perdí una relación, perdí un trabajo, perdí a mi pareja o perdí a un familiar que ha muerto, ¿no? Entonces, pero esto también me genera frustración, melancolía, eh, preocupación porque cómo voy a resolver, o sea, es un- Rafael Vizquerra, por ejemplo, uno de los grandes mentores e investigadores del tema emocional, es español, catalán, ¿no? Plantea el universo de las emociones, donde dice que hay dos grandes universos. El universo eh, donde está el que es muy, muy poderoso, donde se conjugan constelaciones como el miedo, la tristeza y la ira. Entonces, en estas tres grandes prismas de universo de emociones, se une, ¿no? Entre ellas, ¿no? Está por ahí pululando la desconfianza, la ansiedad, los nervios, el resentimiento, la indignación, el fastidio, la desesperanza, la aflicción, la nostalgia, ¿no? Todo este universo de emociones, ¿no? Es muy, muy automático para el cerebro. Pero ¿por qué es automático para el cerebro? No es porque uno tiene planeado, me levanto y quiero estar triste, quiero estar de mal humor y ojalá con mucha ira. No, en realidad es porque durante nuestro crecimiento y desarrollo nos desarrollamos en una sociedad, en el mejor de los casos, dentro de los parámetros de lo que se podría decir normalidad, ¿no? Aún así, estamos expuestos a mucha hostilidad, a mucha falta de comunicación asertiva. Los hábitos comunes es una educación, una comunicación más bien pasiva o agresiva, ¿no? Luego también nuestro medio también exige un nivel de, de trabajo, un nivel socioeconómico de esfuerzo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchos niños están rodeados de padres que están agotados, que quizás
la forma de poder calmar la situación era a través de un grito, o que no tienen la paciencia porque están agotados de tantas horas laborales, X y X de cosas que afectan al desarrollo de un niño, de un infante, de un adolescente, y ese posible joven se va a convertir en una réplica. Entonces, claro, no tenemos educación emocional y los papás, muchos papás lo están haciendo estupendamente bien, y los papás que lo han hecho de la mejor manera que podían con la información que tenían. O sea, tampoco podemos venir y decir, no, es todo responsabilidad de los padres, es que estamos arrastrando situaciones que vienen de generación en generación y que tienen que ver con la forma en que estamos siendo socializados, el nivel de presión que hay. Entonces, claro, este universo es muy potente, pero la buena noticia, siempre hay una buena noticia. La buena noticia es que hay otra polaridad, otro universo de emociones, que es la alegría, el amor, y pues la cantidad de asombro que puede haber en el mundo, ¿no? O sea, la felicidad, el orgullo, la satisfacción, el placer, eh, el asombro de poder encantarte por diferentes contextos que hay en este mundo, eh, eh, la conmoción, la compasión, el amor, la solidaridad, un universo inmediatamente, completamente sanador ante el otro universo cuando de repente en los momentos de crisis y mayor hostilidad que tenemos con nosotros mismos, porque a veces como crecemos en ambientes muy rígidos o muy exigentes, pues nosotros nos queda esa vocecita interna que hablábamos, ¿no? Del diálogo interno. También ya no está, somos unos adultos, ya no hay papá, mamá, ni tía, ni tío, ni abuelos que a lo mejor hicieron lo que pudieron y con la información que tenían, y te educaron como ellos creían, que pensando siempre en educar, ¿no? Pero aún así, aunque ellos ya no están, porque tú ya eres un adulto empoderado, independiente, y aún así sigues escuchando esas voces en tu interior, esas ideas de ti, de quizás también de poca mm, baja autoestima, o de dificultad de poder afrontar nuevas situaciones porque no crees que puedes llegar a resolverlas, y bueno, no, ni siquiera lo intentas porque ya tu cabeza te dice que tú no. Entonces, eso es súper interesante de tener en cuenta, ¿no? A la hora de observar qué cosas me digo y en qué universo estoy, en qué universo de emociones estoy atrapado, ¿no? La única forma de salir de la otra energía, de la energía donde el universo de emociones es un poco denso, es creando, ¿no? Estas amor a ti mismo y compasión. Yo siempre hablo de autoobservarse desde el amor, y cada vez que uno escucha esa voz interna un poco dura, un poco intransigente o muy intransigente y prejuiciosa contigo mismo, eh, ayudarla a encontrar otra forma de hablarte. Eso es muy interesante, es reformular un pensamiento, reformular una idea, reformular, porque uno tiene ideas de uno en base a lo que te contaron que eras tú. Eso es lo que los demás ven de mí, y, y pensando, teniendo en cuenta de que tú también ves en función de cómo eres por dentro, por lo tanto a tus padres también le pasó. Ellos vieron un reflejo de ellos en ti. Esto de las hormonas, de las neuronas espejo, también lo hablaremos. Yo creo que da para una sola clase de 40 minutos, pero lo dejo ahí para que ayude a tu reflexión, ¿no?
Entonces, parte de este periodo de las sesiones, no de la gestión emocional que estoy haciendo, se basan porque creo que primero es una forma de aportar a la situación crítica que está viviendo todo el mundo y creo que también es el momento de poder comprometerme con algo que yo manejo, ¿no? Desde mi área de acción y cómo contribuir. Y porque creo que es fundamental mm, para el bienestar emocional, social y, y el futuro de de nuestra sociedad, de nuestra vida personal, de nuestros proyectos personales, de nuestros proyectos profesionales, de nuestra forma de montar un nuevo emprendimiento. O sea, todo está vinculado. No, no concibo el montar algo desde mi universo denso, ¿no? Estar involucrada en un proyecto, en una historia, en una situación que viene desde un universo basado en el miedo, la rabia o eh, el resentimiento, la tristeza, ¿no? Entonces, creo que eso también nos va a ayudar a evolucionar como sociedad, si evoluciona nuestro nivel de conciencia. Eh, Aprender a gestionar las emociones, pues una de las propuestas que yo planteo número uno, en el momento de entrar a psicoterapia, que es una de las cosas que hago, ¿no? Y lo que observamos en el momento, por ejemplo, en biodanza, que es otra de las actividades que realizo como profesora, ¿no? Pero sobre todo en psicoterapia o en un curso directamente de inteligencia emocional, que en mi caso se llama un entrenamiento para la felicidad. Es lo que yo creo que las personas tienen la capacidad de autorregularse, de entendimiento, de un talento innato, tienen una potencialidad que simplemente hay que entregar las herramientas para que la otra persona se autogestione, ¿no? Y bueno, este es el objetivo de estos talleres, ¿no? De ayudar en ese camino dentro de lo que puedo en este poquito tiempo. Pero también hay una guía que puedes conseguir, ¿no? Contáctate con nosotros, contáctate conmigo y vamos a seguir profundizando. Quien necesite más orientación o incluso psicoterapia o está interesado en aprender mindfulness, la guía es puramente un trabajo dedicado 100% a las competencias y habilidades emocionales. Es muy bonita, es práctica y más bien tiene que ver con un entrenamiento, no hay mucha teoría, es más dinámico. Esa era la idea, un concepto más bien de práctica que de más teoría, porque ya la teoría la podemos incluso hasta googlear. Entonces son prácticas comprobadas que he puesto en práctica a nivel personal como a nivel profesional en las diferentes terapias, así que lo recomiendo 100% porque he visto los resultados, ¿no? Bueno, aquí antes de avanzar a los 9 tips, que son ya casi estamos acabando, vamos a repasar, esto lo hablamos la clase, la cápsula de aprendizaje anterior, les llamo cápsula de aprendizaje porque son muy cortitas, contienen mucha información poderosa. Involucra mucha atención y se puede volver a escuchar y vamos poco a poco, pero sin pausa. Entonces, la percepción de la realidad, cerebro triuno. Mm, la percepción de la realidad, ya venimos hablando de cómo vamos construyendo las realidades, ¿no? En función a la información que tenemos en nuestra mente. Ahí hay una imagen gráfica, ¿no? De lo que es el neocórtex, donde se supone que está la parte, la razón, y por ahí también están los campos de eh, las áreas de Broca, el área de Wernicke, áreas que tienen que ver con la parte motora del lenguaje y con el lenguaje y la semántica, ¿no?
Eh, yo porque sé esto, no porque sea una experta perita y no soy, no soy neurocientista. Lo que pasa es que he leído tanto, eso es una de las garantías de este periodo, la democratización del aprendizaje, de la información. Y también, bueno, he estado bastante formándome durante años con estos temas porque me interesa y me apasionan, ¿no? Entonces, y vídeos y sesiones clínicas, uno realmente ahora puede acceder, eso es una garantía maravillosa de poder tener internet, de poder acceder a estudios. Ahora mismo yo te invito a que si quieres profundizar, pues continúes con estos talleres, que te pongas en práctica, que adquieras un libro, pero no sé, también que si quieres meditar, también acudas, lo hagas, lo pruebes y seas constante y disciplinado, porque para aprender y saber algo y para que quede dentro de ti, tienes que estar mínimo 40 días, 42, por eso la cuarentena, ¿no? Para adquirir un nuevo aprendizaje en un periodo que tu cerebro lo tenga asimilado. eh, es biológico también, ¿no? De poder adquirir un aprendizaje y poder llevarlo a la práctica, porque si no se pierde, se queda en el baúl de los recuerdos, en una de las tantas cajitas que hay en el cerebro y poco más, ¿no? Entonces es muy interesante entender esta forma en que funciona nuestra cabeza, en que funciona el traje humano, ¿no? Cómo el sistema nervioso central es regulado por el sistema límbico, interviene el neocórtex, cómo nuestro lenguaje, la parte motora, estas cosas se saben porque, no sé, las afasias, cuando hay un accidente cerebrovascular o cuando hay un accidente y, pues hay una no tienes una zona, o por ejemplo, ¿no? Casos interesantísimos donde hay una perforación en el cerebro por X accidente, ¿no? Y se rompe con una zona que interviene en la parte motora del lenguaje o en la parte semántica, como hay pacientes que a lo mejor nunca hablaron ni estudiaron alemán, terminan hablando alemán, personas que también afectan la memoria, cómo funciona el Alzheimer, todas estas cosas para saberlas, para poder entrenarnos y prevenir y tener una salud mental buena, un sistema preventivo. O sea, yo no puedo, hay que entender la vida como un estado de salud. La vida, nuestra vida no nos podemos ver como unas personas enfermas continuamente. La idea de estar vivo es estar bien, felices y saludables. Si no es así, entonces tengo que tomar medidas. Esto del cerebro tribuno, ¿no? Es una información que tiene que ver, ¿no? Con las tres formas, los tres niveles que hay en nuestro cerebro, y que uno de ellos no es el básico. Entonces uno tiene que entender que somos seres biológicos básicos, eh, de que automáticamente vamos a protegernos porque tiene que ver con nuestra supervivencia. Y eso, por lo tanto, afecta nuestra forma de ser. Mientras más ignorantes seamos de nuestros procesos internos, más reactivos nos volvemos. Entonces, eh, tengo que entender cómo funciona esta parte y cómo funciona el poder regular eso, ¿no? El cerebro emocional, sin embargo, es una zona que afecta a todo el cuerpo, pero tiene que más bien que ver con los afectos, con nuestra forma de sentir la vida. Eh, la pequeñita almendra que se llama amígdala, ¿no? Que está en la base de nuestro cerebro, sobre las cervicales, ahí justo en un punto hacia adentro, ¿no? En el cerebro, que aquí se ve esa pequeña
eh, almendrita de color naranja, esa pequeña zona, incluso meditando, o sea, llega a tal punto como el mindfulness, ¿no? Que, que es el nombre actualizado de lo que ha sido la meditación de toda la vida, ¿no? La meditación taoísta, bueno, asiática, oriental. Mindfulness es la propuesta que hace un excelente profesional desde el área cognitivo-conductual de tercera generación, eh, que nos plantea, ¿no? Hay todos unos estudios maravillosos que el cambio que hace incluso en el tamaño, hace un cambio estructural en nuestro cerebro al meditar. Entonces es súper importante darnos cuenta de lo que provoca en nosotros el aprender a distanciarnos de nuestras emociones, el ser capaz de observarnos sin estar reactivos, entendiendo y comprendiendo la emoción, no negándola, sintiéndola, pero luego también observarla desde los procesos que hay y aceptando que es solo un momento más de los que miles que vamos a vivir en la vida. Entonces es maravilloso poner estas prácticas y ver, y para esto les invito a no ser crédulos, sean incrédulos, por favor, pónganse en práctica para que luego puedan opinar y poder decir, ostras, sí, esto sí que estuvo, es real, ahora yo me siento diferente, pero hay que ponerse, hay que ponerse, ¿no? Eh, y bueno, el neocórtex, que es la parte de la razón, el tercer cerebro, donde lo vuelvo a mencionar, el tema de la voluntad consciente, ¿no? El ser capaz de que esos lóbulos frontales escuchen lo que es la información de alerta que a lo mejor está mandando la parte sensorio-motriz, la parte sensorial de emocional, y este regule la reacción y también entienda que a lo mejor o es racional o irracional. Esta interpretación de la situación externa es racional o irracional. Tiene que ver con circunstancias previas. Bueno, pues vamos a analizar qué circunstancias previas no le estoy dando voz y necesito entender para que dejen de provocar esas reacciones, ¿no? Si es irracional, tengo que darme cuenta si es un evento, un hecho concreto, que luego está la otra zona. Si yo está en mí, yo tengo que entender que hay una zona de acción en la cual yo puedo influir y luego hay otra zona en la que no tengo cero influencia. Entonces es muy importante darme cuenta de esto, en el punto en el que estoy y qué reacción tengo ante esa situación y qué puedo yo modificar. Pues vamos directamente ahora a los 9 tips de habilidades para la regulación emocional en momentos de crisis. Entonces, ya lo he mencionado y lo vuelvo a poner aquí por escrito porque quiero ser bastante clara desde dónde estamos hablando, ¿no? Las técnicas de dialéctica conductual, mindfulness y entrenamiento de la empatía son realmente tratamientos que tienen que ver con eh, casos clínicos como diferentes psicopatologías, pero entre ellas la que más a que están abocados estos son hacia la trastorno límite de personalidad eh, evitativa. O sea, aunque todas las personas podemos tener unas características de personalidad evitativas. ¿Eso es normal? No. ¿Es común? Sí. Es común porque solemos llenarnos de actividades la agenda y si no la llenamos, pues solemos estar continuamente durmiendo o buscando la manera de no afrontar lo que realmente está pasando con nuestro interior. Ahora, uno de los grandes puntos de esta pandemia, de estar en cuarentena, es que no te queda otra que mirarte, que no te queda otra de entenderte, que no te queda otra que si estás en casa
y estás solo, pues tienes que ser capaz de llevarte bien contigo mismo y aprender a darte buena comida, buenos pensamientos. Dejar a un lado la comida chatarra podía ser por unos días. Lo mismo pasa con los pensamientos chatarras. Hay que ser capaz de sacarlos de la cabeza. Entonces, claro, ahora si estoy acompañado, rodeado de gente, lo más probable es que tenga que aprender a convivir con ellos porque yo estaba en otras dinámicas donde no me pasaba todo el día en casa. Entonces, claro, ahí yo empiezo a darme cuenta mi estado emocional en función de mi entorno que tengo ahora. Es muy interesante esto porque ahora estamos en el juego de las verdades ocultas, ¿no? De poder comprender qué hay, qué hay ahora mismo, aquí y ahora. Entrenarnos en la capacidad de modificar las emociones negativas ejerce su influencia en la salud mental. El objetivo final siempre va a ser salud mental, bienestar integral, bienestar emocional y educación emocional fundamental para poder llegar a esta salud mental. Eh, Luego entrenarnos a aceptar la realidad, no huir de ella, ¿no? Tolerar las emociones dolorosas. A veces darnos cuenta que ya no estamos tan enamorados de nuestra pareja es muy doloroso, pero es más coherente que continuar con una misma pareja y buscar eh, otras alternativas sin llegar a ningún sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no se trata de caer en un juicio lo que es bien o mal, sino que se trata de entender que nosotros con nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos tiene que ir en una misma línea. Si no está yendo en la misma línea, aquí hay un tema que nos va a traer a nosotros mismos malestar. Y, y, y entonces ahí es donde hay que trabajar, en esa incoherencia, ¿no? En esa dificultad que hay de poder unir lo que yo digo, hago y siento. Entonces, a razón de todos estos procesos internos, vamos a dar los siguientes pautas, ¿no? Del entrenamiento de habilidades para la regulación emocional, ¿no? Número uno, es fundamental ser consciente de las propias emociones y del procesamiento emocional. 2. Identificar y etiquetar emociones. Es la forma en que yo voy adquiriendo alfabetización emocional. Además, como yo las estoy etiquetando y estoy aprendiendo a etiquetarlas, me voy a dar el pequeño trabajito de conocer de lo que estoy hablando y al decir una etiqueta, verificar que sea el significado real. Interpretar. 3. Interpretar sensaciones corporales relacionadas con las emociones correctamente. La vez anterior hemos hablado sobre las emociones, su función y sus reacciones, expresiones o manifestaciones. Sería importante también darnos cuenta cómo es en mi caso, cómo se manifiesta la tristeza, cómo se manifiesta la rabia, qué sensaciones corporales tengo en el cuerpo. Estas relaciones tienen directa relación con mi entender de la emoción. Hay una forma de llamar a las emociones parásitos. Eh, por ejemplo, puede ser que porque en mi casa había una idea sobre lo que podía o no hacer las niñas o los niños en casa, ¿no? Que esto a nivel social está muy marcado, cada vez menos, pero eh,
es así y aún así hay muchos lugares que se continúan, ¿no? Lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres. Eh, las mujeres no pueden llorar o pueden llorar, pero no pueden enojarse, ¿no? En cada casa hay una idea sobre algo. Entonces, esa es la primera conflicto que realmente estamos creando dentro de los infantes, de los niños, y nosotros hemos sido unos niños también, ¿no? También estuvimos en ese periodo de crecimiento donde quizás escuchamos esto, ¿no? No está bien visto, pero como una señorita o como una niñita, como un niñito. Oye, qué feo que estés llorando todo el rato, o qué mal que te enfades, ¿qué es eso? Es como, entonces yo empiezo a reprimir, porque no es aceptado por los demás, ¿no? No es aceptado esa conducta, es mal vista, o porque quiero llamar la atención, pues la hago triplemente, ¿no? Pero el tema está en que ya me estoy condicionando mi personalidad en función de los otros, de algo de afuera. Pero más aún, hay otra doble, a lo mejor hay una doble consecuencia, porque probablemente puede ser que entonces yo ya no manifieste mi ira o mi rabia. Porque el traje humano es inteligente, necesita expresar y liberar aquella sensación que se está acumulando. Entonces ahí viene el sistema, ese proceso interno de tener emociones parásitas, ¿no? Emociones que reemplazan a lo real que está, encubre a lo que realmente hay en el fondo de la situación. Eh, Esto es un tema bastante amplio de observar y de conocer, ¿no? Estamos hablando de procesos internos que conllevan, ¿no? Una cantidad de energía y del subconsciente y de información que, bueno, poco a poco se va uno conociendo, cómo se fue construyendo la realidad, cómo fuimos capaces de construir nuestra personalidad, qué factores influyeron, ¿no? A la hora en nuestro en diferentes estados de crecimiento, qué factores influyeron a la hora de construir nuestra propia autoestima y valía, ¿no? Entonces, esto eh, para, para darnos cuenta, ¿no? De cómo procesamos esto es la autoobservación, ¿no? Aceptar las emociones tal cual como son. Aceptar mi estado anímico, mis emociones, eh, que las reacciones emocionales que tiene mi cuerpo, mi traje humano ante las diferentes circunstancias, conocerlas, ¿no? Y tolerar las emociones que catalogamos como negativas a tal punto, ¿no? Me gusta que esto se entienda y lo hago mención, ¿no? Como el punto 7 de que uno para ayudarle a la mente a que salga de esa idea que siempre está angustiado o siempre está triste, siempre desde que me levanto hasta que me voy a dormir, la vida no tiene valía mal, una forma de ayudarle a que se dé cuenta de que no es real es conocer de que primero las emociones, como hemos dicho, tienen un ciclo. Inicia mayor intensidad y por desgaste fisiológico, físico, se acaba. Luego vuelves a pensar y vuelves a generarte a lo mejor esa emoción, pero tuviste un momento en que no estaba en ese mismo nivel de intensidad. Entonces, uno de los ejercicios que se recomiendan, ¿no? Eh, la dialéctica conductual, es tener la capacidad de darnos cuenta en qué nivel estamos de dolor o de sufrimiento o de expresión de la sensación corporal y fisiológica que tiene esa emoción. Poder decir, bueno, ahora estoy en nivel 10 y si hago tal cosa, llego a nivel 8 y si respiro profundo y si hago una visualización, llego a nivel 6, que conocer exactamente cuáles son las medidas que a mí me permiten bajar poco a poco los niveles de estrés y de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Eh, vale, en algún momento de mi día también sonreí al momento de comer una comida agradable o rica en casa.
produjo tales efectos en mí y por un momento se me olvidó que estaba triste, que había despertado angustiada y con la tristeza, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ser capaz de darme cuenta cómo yo misma me autorregulo, porque el traje humano es inteligente. Lo que pasa es que la mente te ayuda a creer tu situación de desvalía, ¿no? Tu situación de malestar se generaliza y entonces nos creemos nuestros razonamientos como, sí, es verdad, todo el día fue malo, no vale nada la vida, no, no es así, no es así, es una construcción de la realidad. Y luego también, bueno, pues este es un acontecimiento que me está generando esto. Esto también me ayuda a darme cuenta de que ese acontecimiento o tiene un punto limitado que yo puedo modificarlo o las medidas que yo puedo llegar a tomar para poder cambiar esa situación, ese evento, ese suceso, lo cual también primero entra en juego la autoconfianza y ya te vas al otro universo de emociones, ¿no? La capacidad de ver que tú puedes resolverlo, que tú tienes herramientas, que si no las tiene, alguien las tendrá y que esa situación es modificable si lo es, ¿no? Y si no lo es, pues hasta qué punto yo puedo aceptar y tolerar esta situación para transformar también mi percepción sobre ello, si estoy aquí en el presente. Siempre toda modificación se da en el aquí y ahora, que es cuando realmente están pasando las cosas. Y luego, pues en un punto número 8, enfrentarse a situaciones emocionalmente estresantes o angustiosas para alcanzar metas más importantes. Es muy interesante, ¿no? Si yo en el punto 5, donde decíamos que nos damos apoyo a uno mismo en situaciones emocionalmente estresantes, quiere decir que yo ya conozco la forma en que yo puedo ayudarme a mí mismo cuando estoy en un momento agudo, en un momento crítico. Entonces tengo que porque el traje humano es inteligente, necesita expresar y liberar aquella sensación que se está acumulando. Entonces ahí viene el sistema, ese proceso interno de tener emociones parásitas, ¿no? Emociones que reemplazan a la real que está, encubre a lo que realmente hay en el fondo de la situación. Eh, Esto es un tema bastante amplio de observar y de conocer, ¿no? Estamos hablando de procesos internos que conllevan, ¿no? Una cantidad de energía y del subconsciente y de información que, bueno, poco a poco se va uno conociendo, cómo se fue construyendo la realidad, cómo fuimos capaces de construir nuestra personalidad, qué factores influyeron, ¿no? A la hora en nuestro en diferentes estados de crecimiento, qué factores influyeron a la hora de construir nuestra propia autoestima y valía, ¿no? Entonces, esto eh, para, para darnos cuenta, ¿no? De cómo procesamos esto es la autoobservación, ¿no? Aceptar las emociones tal cual como son. Aceptar mi estado anímico, mis emociones, eh, que las reacciones emocionales que tiene mi cuerpo, mi traje humano ante las diferentes circunstancias, conocerlas, ¿no? Y tolerar las emociones que catalogamos como negativas a tal punto, ¿no? Me gusta que esto se entienda y lo vuelvo, lo hago mención, ¿no? Como el punto 7 de que uno para ayudarle a la mente a que salga de esa idea que siempre está angustiado o siempre está triste, siempre desde que me levanto hasta que me voy a dormir, la vida no tiene valía mal, una forma de ayudarle a que se dé cuenta de que no es real es conocer de que primero las emociones, como hemos dicho, tienen un ciclo. Inicia mayor intensidad y por desgaste fisiológico, físico, se acaba. Luego vuelves a pensar y vuelves a generarte a lo mejor esa emoción, pero tuviste un momento en que no estaba en ese mismo nivel de intensidad. Entonces, uno de los ejercicios que se recomienda, ¿no? Desde eh,
desde la dialéctica conductual, es tener la capacidad de darnos cuenta en qué nivel estamos de dolor o de sufrimiento o de expresión de la sensación corporal y fisiológica que tiene esa emoción. Poder decir, bueno, ahora estoy en nivel 10 y si hago tal cosa, llego a nivel 8 y si respiro profundo y si hago una visualización, llego a nivel 6, que conocer exactamente cuáles son las medidas que a mí me permiten bajar poco a poco los niveles de estrés y de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Eh, vale, en algún momento de mi día también sonreí al momento de comer una comida agradable o rica en casa, produjo tales efectos en mí y por un momento se me olvidó que estaba triste, que había despertado angustiada y con la tristeza, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ser capaz de darme cuenta cómo yo misma me autorregulo, porque el traje humano es inteligente. Lo que pasa es que la mente te ayuda a creer tu situación de desvalía, ¿no? Tu situación de malestar se generaliza y entonces nos creemos nuestros razonamientos como, sí, es verdad, todo el día fue malo, no vale nada la vida, no, no es así, no es así, es una construcción de la realidad. Y luego también, bueno, pues este es un acontecimiento que me está generando esto. Esto también me ayuda a darme cuenta de que ese acontecimiento o tiene un punto limitado que yo puedo modificarlo o las medidas que yo puedo llegar a tomar para poder cambiar esa situación, ese evento, ese suceso, lo cual también primero entra en juego la autoconfianza y ya te vas al otro universo de emociones, ¿no? La capacidad de ver que tú puedes resolverlo, que tú tienes herramientas, que si no las tiene, alguien las tendrá y que esa situación es modificable si lo es, ¿no? Y si no lo es, pues hasta qué punto yo puedo aceptar y tolerar esta situación para transformar también mi percepción sobre ello, si estoy aquí en el presente. Siempre toda modificación se da en el aquí y ahora, que es cuando realmente están pasando las cosas. Y luego, pues en un punto número 8, enfrentarse a situaciones emocionalmente estresantes o angustiosas para alcanzar metas más importantes. Es muy interesante, ¿no? Si yo en el punto 5, donde decíamos que nos damos apoyo a uno mismo en situaciones emocionalmente estresantes, quiere decir que yo ya conozco la forma en que yo puedo ayudarme a mí mismo cuando estoy en un momento agudo, en un momento crítico. Entonces tengo que recurrir a esas, no sé, 5 o 10 acciones que me permiten salir de ese momento crítico para poder luego volver a autoobservar y evaluar, ¿no? La vez anterior hablábamos, ¿no? De los químicos de la felicidad, de los factores que mueven la felicidad, porque, no sé, sensaciones como la angustia, el insomnio, la depresión, son tan hoy en día una consecuencia de que es una sociedad basada en la poca salud mental. Es una sociedad que está neurotizada, que realmente estamos todos en una competitividad y una necesidad de poder llegar a los parámetros, a poder conseguir la economía, a poder conseguir tal meta. Entonces estamos de un estrés y ya empezamos con los niños desde pequeños, llevándolos a diferentes actividades que a lo mejor para aprender algo y ser un máximo profesional en ello tienen que empezar con 3 años, con 5 años. Esto ya por lo menos en Europa tiene un nivel de exigencia que tú dices, a ver, ¿a dónde vamos, no? Un niño tiene que jugar, tiene que tener tiempo para no hacer nada, para aburrirse, para crear desde la ausencia de acciones por hacer, ¿no? Entonces, esta vorágine que hay de hacer, 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 nos aleja de conocer exactamente qué es lo que me permite estar tranquilo, sereno y bien. Y claro, así como lo hacemos, como lo vemos claro con los hijos, también
aprender a hacerlo con nosotros mismos, ¿no? De repente estamos sumidos en diferentes actividades por compromiso social, por motivación personal, pero que luego se nos escapó de las manos el invento. A lo mejor queríamos tener no sé, una empresa porque esa es la forma en que queremos. Voy soltando ejemplos para que se entienda más o menos el concepto, ¿no? Y de repente me veo que en esa empresa pues estoy más horas que lo que estaba en un trabajo que a lo mejor iba 4, 5 horas, 8 horas y no veo a mi familia o voy a casa y sigo trabajando. Entonces, claro, de repente estamos enfocados en distraernos en diferentes roles que tenemos que no dejan de ser simplemente un rol, no que no te pese tu rol. Vale, eres padre, pero también eres hijo, pero también eres hermano, pero también eres una persona que necesita no tener tanta presión. Ya hay suficiente si eres una persona relativamente responsable, autónomo, que se costea su propia vida, que tiene su hogar, tiene cubiertas las necesidades básicas que hablábamos la vez pasada de la pirámide de Maslow, ¿no? Tan estudiada y un poco desde la perspectiva emocional. Realmente ahora lo que nos toca es darnos cuenta desde dónde estoy construyendo mi agenda. Si es por evitación o si es porque realmente me quiero dar apoyo, ¿no? Me quiero ayudar a mí misma a salir de la angustia. Entonces tengo que a lo mejor disminuir la actividad que hay en mi agenda. O a lo mejor porque yo suelo evitar afrontar las situaciones y tengo que poner algunas cosas en mi agenda. Eso ya es una autoobservación y la decisión que yo tome en mi propia vida, en el aquí y ahora, desde la calma y del amor infinito hacia uno mismo, ¿no? Entonces, enfrentar las situaciones emocionalmente estresantes para poder alcanzar metas más importantes es, una vez yo conozco también esto, como yo puedo salirme de ese momento tan angustioso. Tengo mecanismos y herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces también voy a tener la valentía, porque hay que tener valentía para lanzarse a lo desconocido y hacer algo nuevo que tu mapa conceptual probablemente te va a decir que no, porque siempre quiere lo que conoce. Y cuando algo le muestra diferente, pues te hace de alguna manera encontrar un razonamiento para interferir en la posibilidad de poder seguir avanzando y excursionando y desprendiéndote de esas ideas de ti tan incrustadas, ¿no? Es como poder hacer un reset en tu cabeza, así como hacemos el reset en el ordenador cuando algo no está funcionando bien, lo apagamos, lo encendemos, ¿no? O simplemente bajamos un nuevo programa para actualizar el hardware, el software, perdón, así como vienen las diferentes actualizaciones del móvil, ¿no? Que uno viene y actualiza la última versión, lo mismo tenemos que hacer con nosotros. La mente es un procesador, donde el lado izquierdo es la parte analítica y el lado derecho es la parte análoga. Es donde tú puedes expandirte, creativo, conectarte, ser en esencia en la vivencia del aquí y el ahora, la expansión, las múltiples posibilidades que hay en la realidad, las oportunidades que puedes llegar a ver, pero para tener un equilibrio, tienes que ser capaz de asentar la mente y no creerle como verdades tus pensamientos, no salirte de la programación. Estos son términos muy, muy interesantes y fundamentales a la hora del crecimiento personal, de que hablamos de estas teorías de competencias emocionales. Modificar activamente las emociones negativas para sentirse mejor, una tarea fundamental. Consideremos que estos tips son, de hecho, parte de las técnicas de dialéctica conductual, mindfulness y entrenamiento de la empatía.
tienen que ver precisamente con el área cognitivo-conductual, como les decía, de tercera generación, y las investigaciones en los últimos 50, 30 años. 30 años. Entonces, a raíz de estudios e investigaciones para tratar psicopatología como trastorno límite de personalidad evasivo. Entonces, mm, lo sugiero porque si ya hay personas con algún trastorno, con alguna psicopatología que acude a esto y le da resultados excelentes, eh, ¿qué más queda para nosotros que no estamos con tratamiento psiquiátrico? Es cosa de ponernos. La felicidad es una actitud que tenemos no de resignación, sino de encontrar nuestra resiliencia, de salir de los momentos críticos y de ayudarnos y apoyarnos a avanzar hacia lo que nosotros hoy entendemos que es lo que nos hace feliz. Entonces es una cosa de actitud ante la vida y también de encontrar recursos para poder salir de ese momento, ¿no? Yo siempre apelo a que hay tantos conocimientos válidos y de técnicas para poder estar mejor con uno mismo, que realmente a veces pues nos postergamos porque no llegamos a esa información por ignorancia de nosotros mismos. Nos resignamos porque nos han enseñado que tenemos que vivir lo que nos toca. De ahí las clases sociales y el mantener ese orden, ¿no? Ese orden mundial donde hay gente que tiene un estilo de vida y otros que sobreviven y otros que pasan hambre. Entonces, para romper con ese círculo, con esa cadena, tienes que ser autocrítico, tienes que ser capaz de pensar, de reflexionar, de observarte y de no creerte lo que te cuentan de ti, sino que descubrirte a ti mismo y a ti misma. Es fundamental trabajar las habilidades emocionales de vida y bienestar, entender el concepto qué es salud mental, qué es bienestar emocional, qué es bienestar social. La sociedad la conforman las personas, la economía la producen las personas, por lo tanto todo depende de nuestra construcción mental, de nuestra forma de construir la realidad, de lo que nosotros somos capaces de evolucionar a nivel de conciencia. La autoconciencia, las competencias emocionales, la regulación emocional, la autonomía emocional es fundamental ahora que estamos en un punto crítico social y sanitario y económico, porque ya viene acumulándose un desbarajuste hace 10 años más o menos, los últimos años de desigualdad que se nota más porque ya hay más redes sociales, entonces nos enteramos lo que pasa en todo el mundo. Y ahora ya con la pandemia, ya definitivamente tú ves cuál es la realidad de unos hogares y los de otros. Y la verdad es que es angustiante no darse cuenta de las garantías que tienes a comparación de otras personas, pero más angustiante aún es aceptar de una vez de que tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar el modelo de lo que nosotros entendemos de la sociedad. Porque tenemos que preparar a nuestros hijos en vez de darle más contenido, porque al final van a terminar en una profesión que a lo mejor dentro de 10 años no va ni a existir. Va a tener un título que no existe ese puesto de trabajo. eh, no solo por los adelantos en tecnología, sino que porque hoy en día el mercado laboral está completamente cambiante y porque la sociedad está cambiando y se están necesitando otras cosas. Sin embargo, las universidades siguen con las profesiones tradicionales y poca cosa de reinvención a nivel práctico. El nivel de titulitis y de ganancia a nivel educativo se ha convertido, al igual que en la salud, como un negocio, no como el aporte que tiene que ser en relación a crear profesionales que realmente
hagan algo que les, primero, que tenga que ver con su talento y segundo, que aporte a la sociedad. Mm, no se trata de crear nuevos oficios o profesiones donde la persona mecánicamente llega a final de mes y cobra un sueldo. La vida no es solamente producir dinero, sino que estar bien contigo mismo en ese trazo que es em, el día a día, las horas que echas tú y cada persona realizando alguna actividad económica, alguna profesión, ¿no? Entonces, claro, ahora fortalecer a los hijos, a los nuevos que pronto serán egresados de la enseñanza media, del bachillerato, de la universidad, es fundamental porque realmente no va a haber los trabajos que había. Y eso se puede llegar a otras medidas y crear soluciones siempre y cuando se acepte la realidad y en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces ahora lo más importante son las habilidades sociales, las competencias y el autoconocimiento para darle herramientas para sobrellevar lo que se viene a nivel de mercado laboral y profesional para nuestros hijos y a nosotros mismos. Y bueno, ya como esto ya estaban los 9 puntos, que eran lo que hoy día, los 9 tips, que era la propuesta para hoy, pues no me queda más que agradecer vuestra asistencia, vuestra atención, el que encuentres por ahí este vídeo, que te haya llegado, un fuerte abrazo. Gracias por ponerme atención. Ponte en contacto si, por ejemplo, encuentras el libro por Amazon, Amazon.com, Amazon.it, Amazon.es. Cada uno puede hacer la compra si lo necesita. Se lanzó hace ya 3 semanas, pero es un trabajo de hace 6 años ya, de cómo yo pues voy investigando, estudiando y de acuerdo a cada persona en que he asistido en psicoterapia o coaching, pues he acompañado sus procesos y eso llevó, ¿no?, a ese entrenamiento para la felicidad. También en España, en Barcelona, he hecho los entrenamientos de inteligencia emocional y bueno, ahora mismo estoy intentando hacer estas cápsulas para que puedan acceder de forma gratuita a esta información, pero evidentemente pues podemos dar bastante poquito, en 40, una hora y cuarto que durará cualquier tipo de estos vídeos, ¿no? Pero algo te ayudará, espero que te ayude sinceramente y contacta conmigo. Contacta por WhatsApp si necesitas acompañamiento psicoterapéutico, estoy disponible. Si necesitas eh, realmente que alguien dé unas primeras pautas y que te acompañe y no caigas en reparo. eh, es muy importante darse cuenta que la salud mental es fundamental para el bienestar eh, personal y de todo mi entorno. Bueno, pues muchas gracias. Me hace mucha ilusión terminar esta segunda fase y vamos a seguir avanzando hasta la próxima. Ponte en contacto y recurre a nuestras redes sociales para que puedas saber la próxima en directo. Entonces así también podrás hacer tus preguntas y dejarme tu correo si lo necesitas, para poder contestarte. Y muchas gracias por tu atención. Estamos en contacto.